Aquí, no me Bien, compañeros, buenas tardes. Vamos a iniciar la clase de Derecho Penal 1 en lo que corresponde a la semana número 8. Y de acuerdo a la programación, a su programa de estudio, corresponde lo que es el tema principios penales y el tema de la extradición. Entonces vamos a dar inicio a la misma y vamos a hablar de unos principios específicos relacionados con el tema, que va encaminado precisamente del por qué la aplicación de la extradición, pero que tiene que ver también con temas muy específicos que nuestro Código Penal regula en sus artículos 4, 5 y 6 del Código Penal actual. Vamos a hablar sobre un principio que básicamente hace que la ley penal sea de aplicación general en todo el territorio nacional. Por eso el principio entonces se denomina principio de territorialidad. Este principio de territorialidad realmente es un término que empezó naciendo ya en la Edad Media y básicamente tiene relación también con lo que es el derecho internacional, toda vez que fue en la Edad Media a través de los germánicos que empezó a funcionar este principio de territorialidad, donde las personas decían que la ley debe aplicarse al lugar donde fue creado y que esa ley pues persigue a todas las personas donde quiera que vayan. Y hoy en día pues es un principio especialmente de aplicación en materia de derecho penal, el principio de territorialidad. ¿Y qué nos dice el principio de territorialidad? Este principio sostiene que la ley penal debe aplicarse únicamente a los hechos cometidos dentro de los límites del territorio del Estado que la expide. Y dentro de esos límites indica la ley penal debe aplicarse a quienes, a autores, a cómplices de los delitos, sin importar su condición de nacional o de extranjero, de residente o transeúnte, ni la pretensión punitiva de otros estados. Repito, entonces el principio de territorialidad lo que establece es que la ley penal debe aplicarse única y exclusivamente a los hechos cometidos dentro de los límites del territorio del Estado que la expide. Y dentro de esos límites, la ley penal debe aplicarse a quienes, a autores, cómplices de los delitos, sin importar su condición, que ya sean nacionales o sean extranjeros, que sean residentes o transeúntes, que estén en tránsito, ni la pretensión punitiva de otros estados. Este principio de territorialidad pues lo encontramos plasmado en el artículo 4 de nuestro Código Penal. Y el artículo 4 de nuestro Código Penal establece lo siguiente: salvo lo establecido en tratados internacionales, este código se aplicará a toda persona que cometa delito o falta en el territorio de la República, en este caso República de Guatemala, o en lugares o vehículos sometidos a su jurisdicción. Artículo 4, territorialidad de la ley penal. Este principio está plasmado dentro de nuestro código, en el artículo 4, Código Penal, en el artículo 4, territorialidad de la ley penal. Salvo lo establecido en tratados internacionales, este código, o el Código Penal, muchachos, se aplicará a toda persona que cometa delito o falta en el territorio de la República o en lugares o vehículos sometidos a su jurisdicción. Bien, entonces este principio de territorialidad es el que en la doctrina y en las legislaciones, el principio, diríamos, más dominante para explicar el alcance espacial de la ley penal. Repito, es en la doctrina y en las legislaciones este principio de territorialidad el principio más dominante
para explicar el alcance espacial de la ley penal. Cuando habla del alcance espacial, o sea, del espacio, de los límites, hasta dónde puede aplicarse. Y en nuestro caso está bien claro porque nos indica que esto se aplicará dentro de los límites del territorio de la República. El que cometa un delito o una falta dentro del Estado de Guatemala será sometido a la ley penal del Estado de Guatemala. Eso es lo que nos está diciendo. Se fundamenta básicamente este principio de territorialidad, se fundamenta en ¿qué? En la soberanía que tienen los estados. ¿Por qué en la soberanía que tienen los estados? Porque todo estado es soberano. ¿Qué significa la soberanía de un estado? Significa que nadie le va a indicar qué hacer, cómo hacerlo o cómo aplicar. Se tome, no depende absolutamente de nadie, por eso. Ir más allá del territorio donde ejerce su soberanía determinado estado. En este caso estamos hablando del Estado de Guatemala. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la ley penal no puede ir más allá de los límites que hasta donde llegan los límites del territorio de la República de Guatemala. A este respecto, el artículo 4 del Código Penal establece lo que ya indiqué, que salvo lo establecido en tratados internacionales, este código se aplicará a cualquier persona, no importa su edad. Bueno, su edad sí, porque en materia penal hay que ver también por ejemplo, las atenuantes, como el artículo 23 de la inimputabilidad, que los menores no van a ser perseguidos por delitos. Los menores son inimputables a la comisión de delitos, pero se establece que este código se aplicará a toda persona capaz que cometa delito o falta en el territorio de la República. Pero mire, agrega algo al final del artículo 4, o en lugares o vehículos sometidos a su jurisdicción. ¿Qué significa cuando habla o lugares? Podría ser de alguna embajada en otro país, en otro estado, pero si comete un delito dentro de esa embajada es como que lo estuviera cometiendo dentro de los límites del territorio de Guatemala. Aquel que comete delitos, ya sea en vehículos, hablando de carros, hablando de barcos, hablando de aviones, si tienen bandera guatemalteca y el delito es cometido dentro de estos vehículos, se entenderá que está cometiendo esos delitos o faltas dentro de los límites del territorio de la República de Guatemala. ¿Por qué? Porque estos lugares, estos vehículos van a gozar de extraterritorialidad. ¿Qué es eso de extraterritorialidad? Que es como un espacio de Guatemala, solo que en otro lugar, ¿verdad? Pero que por ser parte del Estado, del gobierno de Guatemala, se va a tomar como que es parte del territorio aún de Guatemala, aunque no esté dentro del territorio. A eso se refiere al final del artículo 4, cuando manifiesta que que cometa delito o falta en el territorio de la República o en lugares o vehículos sometidos a su jurisdicción. Principio de territorialidad, entonces, en conclusión, no es más que aplicar la ley penal dentro de los límites del territorio, en nuestro caso, de la República de Guatemala. Que toda aquella persona que realice una acción o una omisión que reviste las características de delito o falta, será sometido al órgano jurisdiccional competente dentro del territorio de la República de Guatemala para que responda por esas acciones o esas omisiones que pudo haber realizado. Aún así, cuando las cometa en lugares o vehículos que contengan bandera guatemalteca y que aunque se encuentren fuera del territorio, pero se entenderá que esos espacios siguen siendo parte del territorio de la República de Guatemala. Principio de territorialidad. Hay otro principio importante que debemos analizar y que es el principio de extraterritorialidad. Ya vimos el de territorialidad, que nos habla que la ley penal debe aplicarse dentro de los límites del territorio nacional. Ahora el principio de extraterritorialidad pues va a ser una excepción o es una excepción a ese principio de territorialidad. ¿Por qué? Veamos lo que dice el principio de extraterritorialidad. Esta es una particular excepción, dice, al principio de territorialidad, ya expuesto, y sostiene que la ley penal de un país sí puede aplicarse a delitos cometidos fuera de su territorio. El principio de extraterritorialidad es
una particular excepción al principio de territorialidad ya expuesto, porque este principio de extraterritorialidad sostiene que la ley penal de un país sí puede aplicarse a delitos cometidos fuera de su territorio. Pero, ¿a qué delitos cometidos fuera del territorio? En los casos establecidos en el artículo 5 y 6 del Código Penal. No es a cualquier delito, sino en los casos específicos que establece nuestro Código Penal en los artículos 5 y 6. Entonces, esta es una excepción al principio que ya vimos inicialmente de territorialidad, que claramente dice que el derecho penal, la ley penal es territorial y solo puede aplicarse dentro del territorio a personas nacionales o extranjeras que cometan acciones que se vistan características de delito dentro del territorio nacional. Este principio de extraterritorialidad entonces actúa como una excepción, porque abre la puerta para que aún la ley penal guatemalteca pueda ser aplicada a delitos cometidos o que fueron cometidos no dentro del territorio nacional, sino fuera del territorio, pero tienen alcance hasta ese tipo de acciones u omisiones tipificadas como tipos penales. Esto de acuerdo, dijimos, a lo que establece el artículo 5 y 6 del Código Penal. Entonces, veamos qué dice el artículo 5 y 6 del Código Penal en relación al principio de extraterritorialidad. Y el artículo 5 dice: extraterritorialidad de la ley penal. Este código también se aplicará como una excepción al artículo 4, la territorialidad de la ley penal. Este código también se aplicará, 1, por delito cometido en el extranjero por funcionario al servicio de la República. Por delito cometido, ¿dónde? En el extranjero. ¿Por quién? Por un funcionario al servicio de la República, cuando no hubiera sido juzgado en el país en el que se perpetró el hecho. Si un funcionario nuestro de la embajada comete un delito en Canadá y allá no se le juzga, por ser funcionario nuestro se le va a poder someter a un juicio aquí en Guatemala y se le va a aplicar la ley penal guatemalteca. ¿De qué casos o cómo? Vamos a ver más adelante. Número 2, otro caso. También se va a aplicar este código penal por delito cometido, escuche bien, en nave, aeronave o cualquier otro medio de transporte guatemalteco, cuando no hubiera sido juzgado en el país en el que se cometió el delito. Cuando sea por una aeronave, un barco, una embarcación, y que sea el delito lo cometió en otro país y que no se le haya juzgado en ese lugar por ese hecho ilícito, entonces se le va a poder aplicar el Código Penal en nuestro país. Número 3, por delito cometido por guatemalteco en el extranjero cuando se hubiere denegado su extradición. Aquel guatemalteco que cometió un hecho ilícito en otro país, pero que no se le sometió a un proceso y se encuentra en Guatemala, y es requerido por ese país por medio de la extradición. Si Guatemala deniega la extradición, entonces tiene la responsabilidad y la obligación de someterlo a un proceso judicial en Guatemala por ese delito cometido. ¿Por qué? Porque se denegó su extradición y tampoco eso va a ser motivo para que exista impunidad, ¿verdad? Entonces Guatemala lo va a tener que juzgar acá de acuerdo a nuestro Código Penal. Un cuarto caso que establece el artículo 5 del Código Penal en relación a la extraterritorialidad de la ley penal, como un caso cuarto, por delito cometido en el extranjero contra guatemalteco cuando no hubiera sido juzgado en el país de su perpetración, siempre que hubiere acusación por parte del Ministerio Público y el imputado se hallare en Guatemala. Por delito cometido en el extranjero contra guatemalteco cuando no hubiera sido juzgado en el país donde se perpetró el hecho, siempre que hubiere o que exista una acusación por parte del Ministerio Público y el imputado se halle o se encuentre en Guatemala. Un quinto caso que establece el artículo 5, por delito que por tratado o convención deba sancionarse en Guatemala. Por delito que por tratado o convención deba sancionarse en Guatemala, aun cuando no hubiera sido cometido en su territorio. Y número 6, por delito cometido en el extranjero
contra la seguridad del Estado, el orden constitucional, la integridad de su territorio, así como falsificación de la firma del presidente de la República, falsificación de moneda o billetes de banco, de curso legal, bonos y demás títulos y documentos de crédito. Un sexto caso, por delito cometido en el extranjero, o sea, en otro país, no aquí dentro de los límites de Guatemala, contra la seguridad del Estado, el orden constitucional, la integridad de su territorio, así como falsificación de la firma del presidente de la República, falsificación de moneda o billetes de banco de curso legal, bonos y demás títulos y documentos de crédito. El artículo 6 también establece lo siguiente: sentencia extranjera. En los casos de los incisos 1 y 6 del artículo 5, solo en los casos 1 y 6 del artículo 5, o sea, por delito cometido en el extranjero por funcionario al servicio de la República, cuando no hubiera sido juzgado en el país en el que se perpetró el hecho, y el numeral 6, por delito cometido en el extranjero contra la seguridad del Estado, el orden constitucional, la integridad de su territorio, así como falsificación de la firma del presidente de la República, falsificación de moneda o de billetes de banco de curso legal, bonos y demás títulos de documentos de crédito. El artículo 6, solo en estos dos casos, dice: en los casos de los incisos 1 y 6 del artículo anterior, el imputado, dice, será juzgado según la ley guatemalteca. Los que cometan el numeral 1, el numeral 6, serán juzgados de conformidad con la ley guatemalteca. Y escuche, aun cuando hayan sido absueltos o condenados en el extranjero, aun se le haya condenado por ese delito en el extranjero, aquí también se le va a llevar el juicio propio cuando se encuentre ya dentro del territorio nacional. La pena o parte de ella que hubiera cumplido, así como el tiempo que hubiera estado detenido, se abonará al procesado. En los demás casos, si hubiera condena, se aplicará la ley más benigna. La sentencia extranjera producirá cosa juzgada. Ya en los casos 2, 3, 4 y 5 del artículo 5, dice que en esos demás casos, entonces, si hubiere condena, se aplicará la ley más benigna. Ya sea si allá es menos pena que la de acá, se aplicará la de allá. Si la de aquí es menos pena que la del país donde se le juzgó, entonces se le aplicará esta, de acuerdo al principio indubio pro reo, ¿verdad? Entonces indica también el artículo 6 que esa sentencia extranjera produce, en esos casos 2, 3, 4, 5, sí produce cosa juzgada, o sea, no se le puede volver a juzgar en Guatemala, a excepción del numeral 1 y 6, que aunque hayan sido juzgados en otro país, también se les juzgará acá y se les aplicará la ley penal guatemalteca. Bien, ahora que hemos leído los artículos del Código Penal, regresamos entonces que el principio de extraterritorialidad dice, entonces sí, sostiene que la ley penal de un país sí puede aplicarse a delitos cometidos fuera de su territorio, pero solo en las 6 modalidades que hemos visto que establece el artículo 5 del Código Penal. Este principio de extraterritorialidad realmente sienta sus bases en otros principios. Bases en que sienta sus principios este principio de extraterritorialidad. En primer lugar, dice que este principio de extraterritorialidad va a sentar sus bases en un principio que se conoce como principio de la nacionalidad o de la personalidad. Este principio de extraterritorialidad se va a aplicar y se va a aplicar a delitos que fueron cometidos fuera del territorio nacional, pero sí se le aplicará la ley penal guatemalteca, y sienta esas bases para poderlo aplicar en primer lugar en el principio de la nacionalidad o de la personalidad. ¿Qué dice este principio de la nacionalidad o de la personalidad? Nos indica que la ley penal del Estado debe aplicarse a todos los delitos cometidos por sus ciudadanos en cualquier parte del extranjero, ya sea contra ciudadanos o contra extranjeros. El principio de la nacionalidad o de la personalidad nos dice que la ley penal del Estado debe aplicarse a todos los delitos cometidos por ciudadanos en cualquier lugar del extranjero, ya sea contra sus ciudadanos o contra extranjeros. Por este principio realmente la ley del Estado sigue al nacional donde quiera que éste vaya. De modo que la competencia se va a determinar, ¿por qué? Por la nacionalidad del autor del delito. Para que se aplique es necesario, para que pueda aplicarse realmente este principio de nacionalidad o de la personalidad a un delito cometido en el extranjero y no dentro del territorio y que se le pueda aplicar la ley penal, cabe decir lo siguiente entonces: para que se le aplique es necesario que el delincuente nacional
no haya sido, primero, en el extranjero, y segundo, que se encuentre en su propio país, o sea, en Guatemala. Aunque el delito lo cometió en aquel lugar, para poder aplicar la ley penal es necesario entonces saber que no se le penó por ese delito en aquel lugar, y segundo, que se encuentre dentro del territorio nacional. Y este principio se fundamenta en un recelo. Bueno, cuando hablamos de un recelo, digamos en una desconfianza, diríamos, existente respecto de una posible falta de garantías al enjuiciar ese hecho cometido por un nacional en un país extranjero, que no le vayan a respetar sus garantías constitucionales que le corresponden aquí en Guatemala. Entonces, de acuerdo a este principio, dice es preferible que se le lleve el proceso dentro de su territorio de origen, porque ahí va a poder hacer valer todos sus derechos y obligaciones que la ley le faculta o que la ley le otorga, ¿verdad? Eso tal y como lo podemos ver en ese artículo 5 que vimos, el numeral 3, cuando dice, por delito cometido por guatemalteco en el extranjero cuando se hubiere denegado su extradición. Este principio aplica precisamente a este numeral 3, cuando es un guatemalteco el que cometió el delito en el extranjero contra otro guatemalteco o contra otro extranjero, pero que allá no se sometió a proceso, aquí y se viene al estado de Guatemala, digamos que se viene huyendo a ser sometido a un proceso en ese lugar donde cometió el delito. Aquí perfectamente entonces se le puede, si ese estado requiere de esta persona por la vía de la extradición y Guatemala la deniega, entonces está obligado a aplicarle el Código Penal al hecho u omisión que éste cometió en el extranjero y que estaba tipificado como delito en aquel lugar y que debe estar tipificado como delito acá en Guatemala. Se someterá al debido proceso aquí en Guatemala y serán los órganos jurisdiccionales los que decidirán si emiten una resolución condenatoria o una resolución absolutoria en contra de esta persona. Entonces el principio de extraterritorialidad basa su aplicación en primer lugar al principio de nacionalidad o personalidad. Asimismo, el principio de extraterritorialidad también su aplicación la va a basar en un segundo principio que se denomina principio real de protección o de defensa. Principio real de protección o de defensa. E indica este principio que un Estado no puede permanecer aislado frente a ataques contra la comunidad que representa por el solo hecho de que se realicen en el extranjero. Nos dice el principio real de protección o de defensa, que este principio indica que un Estado no puede permanecer aislado frente a los ataques contra la comunidad que representa, o sea, frente a su propio Estado, por el solo hecho de que se realicen en el extranjero. Por el hecho de que los delitos sean cometidos desde el extranjero, no significa que no se le pueda aplicar la ley penal en estos casos. De tal manera, compañeros, que la competencia de un Estado para el ejercicio de la actividad punitiva, de la actividad penal, está determinada porque el interés lesionado o puesto en peligro por el delito sea nacional, como vimos en el Código Penal, el artículo 5, como la falsificación de moneda nacional o extranjera. Su finalidad es, de este principio real, protección o de defensa, ¿cuál es su finalidad? Es la defensa o protección de los intereses nacionales por ataques venidos desde el extranjero. Eso lo podemos ver en el artículo 5 del Código Penal, numerales 1, 2 y 5. El 1 por delito cometido en el extranjero, ¿por quién? Por funcionario, ¿verdad? Siempre que no se le haya juzgado en aquel lugar. El numeral 2 por el delito cometido en nave, aeronave o cualquier otro medio de transporte guatemalteco, cuando no hubiera sido juzgado en el lugar donde cometió el delito. Y el otro es el numeral 5, que dice por delito que por tratado o convención deba sancionarse en Guatemala, aun cuando no hubiera sido cometido en su territorio. Entonces, este principio real o protección o de defensa precisamente indica eso, ¿verdad? Que el Estado no puede permanecer aislado frente a esos ataques contra el Estado, contra la comunidad que representa, por el solo hecho de que se realicen desde el extranjero. Obviamente siguen las condiciones pertinentes, ¿verdad? 1, que no haya sido penado en aquel lugar por ese delito, y 2, que se encuentre dentro del territorio nacional, porque si no se encuentra en el territorio nacional, pues no se le puede seguir el proceso penal aquí en Guatemala.
recordando lo que ya manifestamos la semana pasada, que en Guatemala pues no existen los procesos en ausencia, ¿verdad? No hay procesos en ausencia de una persona en Guatemala, tiene que estar presente para ser sometido al órgano jurisdiccional correspondiente. Y este principio de extraterritorialidad también, para que pueda ser aplicado, sienta sus bases en otro principio que se denomina principio universal o de la comunidad de intereses. Principio universal o de la comunidad de intereses. Este principio universal o de la comunidad de intereses sostiene que la ley penal de cada estado tiene validez universal, o sea, tiene validez en todo el mundo, por lo que todas las naciones tienen derecho a sancionar a los autores de determinados delitos, no importando su nacionalidad, el lugar de la comisión del delito, ni el interés jurídico vulnerado. Este principio universal o de la comunidad de intereses sostiene que la ley penal de cada estado tiene validez universal, o sea, para todo el mundo, por lo que todas las naciones tienen derecho a sancionar a los autores de determinados delitos, no importando su nacionalidad, no importando el lugar de la comisión del delito y no importando el interés jurídico que sea vulnerado. La única condición para este principio universal o de la comunidad de intereses es que el delincuente entonces se encuentre en territorio de su estado y que no haya sido castigado por ese delito, tal y como lo que establece los casos del artículo 5 del Código Penal. Entonces, ¿qué nos dice el principio de territorialidad? Que la ley penal se debe aplicar dentro de los límites del territorio, únicamente dentro de los límites del territorio, contra personas que sean nacionales o extranjeras, residentes o en tránsito, no importando su edad, no importando su color, su religión, etc. Su edad sí, porque si es menor de 18 años, entonces es inimputable, pero los mayores de 18 años no importa su condición y la ley penal se le va a aplicar perfectamente por aquellos hechos, por aquellas acciones u omisiones realizadas y que tienen las características de delito cometidas dentro del territorio nacional. Entonces, por el principio de territorialidad penal, podemos decir que la ley penal solo se aplica en Guatemala. Pero hay una excepción, y la excepción es el principio de extraterritorialidad, en el cual, como ya vimos, que dijimos que perfectamente ese principio de extraterritorialidad sostiene que la ley penal de Guatemala, en este caso, sí puede aplicarse a delitos cometidos fuera de su territorio. La ley penal sí se puede aplicar a aquellas acciones u omisiones cometidas por una persona en otro país, pero se necesitan ciertas condiciones. Es decir, la condición es que no haya sido penado en ese lugar por ese hecho cometido, o la otra, que se encuentre dentro del territorio nacional. Que no, si no se encuentra en el territorio nacional, no se puede aplicar, por lo que ya dijimos, que en Guatemala no son válidos, no se practican, no son legales los juicios o procesos en ausencia de una persona. Bien, dejamos por un lado entonces los principios de territorialidad y de extraterritorialidad y vamos a pasar a una institución bastante conocida por nosotros que se denomina la extradición. En relación a la extradición, podemos definirla de una forma general, que es el acto en virtud del cual el gobierno de un estado entrega al de otro a un sujeto a quien se le atribuye la comisión de un determinado delito. ¿Para qué? Para someterlo a la acción de los tribunales de justicia. ¿Cómo podemos definir la extradición entonces? De forma general, podemos decir que es el acto en virtud del cual el gobierno de un estado entrega al de otro un sujeto a quien se le atribuye la comisión de un determinado delito, para someterlo a la acción de los tribunales de justicia. Entonces la extradición podemos decir que es el mecanismo que han encontrado los estados para requerir la presencia de una persona que se encuentra en otro estado y que ha cometido acciones u omisiones tipificadas como delito en ese primer estado, y que es a través de ese mecanismo o de esa institución de la extradición que puede solicitar que el otro estado se le entregue, a manera de que de poderlo someter a un proceso, o si ya fue condenado, a que cumpla con una condena que ya le fue emitida, ¿sí? Entonces eso es la forma que podemos definir la extradición. ¿Cuál es la importancia y la naturaleza de la extradición?
En cuanto a la importancia y la naturaleza de la extradición, nos dice que la extradición es un acto de asistencia jurídica internacional por medio de la cual los estados se prestan un auxilio penal a nivel mundial. Lo repito, la extradición no es más que un acto de ¿qué? De asistencia jurídica, pero de carácter internacional, por medio de la cual los estados han decidido prestarse un auxilio mutuo, un auxilio recíproco en materia penal a nivel mundial. Esa es la otra manera que podemos definir la extradición, y esta es una definición que vamos a encontrar plasmada en una ley interna de nuestro estado, que indicaré cuál ley es la que define la extradición de esa manera. La figura de la extradición también es una figura que está normada dentro de nuestro Código Penal, y la vamos a encontrar regulada en el artículo 8 del Código Penal, el cual dice lo siguiente: extradición. Artículo 8 del Código Penal, extradición. La extradición solo podrá intentarse u otorgarse por delitos comunes. La extradición solo podrá intentarse u otorgarse por delitos comunes. Cuando se trate de extradición comprendida en tratados internacionales, solo podrá otorgarse si existe reciprocidad. O sea, este es un segundo caso. Cuando se trate de extradición comprendida en tratados internacionales, solo podrá otorgarse si existe reciprocidad entre los dos estados. Los dos hemos estado de acuerdo, los dos firmamos este tratado internacional en materia de extradición para auxiliarnos recíprocamente o prestarnos al auxilio internacional en materia penal a través de la extradición. Y sigue diciendo el Código Penal: en ningún caso podrá intentarse ni otorgarse la extradición por delitos políticos. En ningún caso podrá intentarse ni otorgarse la extradición por delitos políticos ni por delitos comunes conexos con aquellos. Bien, como podemos ver, la figura de la extradición en Guatemala también la tenemos establecida en el artículo 8 del Código Penal. Y decíamos entonces que la importancia y naturaleza de la extradición es precisamente porque es un acto de asistencia jurídica internacional. Por eso es importante, porque es un acto que ya está regulado, que ya está establecido previamente entre los estados para prestarse esta asistencia jurídica internacional. ¿Qué es lo que buscamos por medio de esa asistencia jurídica internacional? Por medio de la cual pues, los estados se prestan un auxilio penal a nivel mundial. Se prestan un auxilio penal a nivel mundial. ¿En qué sentido? En entregarse sujetos que están siendo sindicados de la comisión de hechos ilícitos tipificados como delitos en otros estados o en nuestro estado, ¿verdad? También podemos hacer la solicitud correspondiente. Entonces, la importancia en que reside que la extradición como una institución jurídico-penal internacional juega un papel de primer orden. La extradición como una institución jurídico-penal internacional juega un papel de primer orden. ¿Por cuánto? Los países del mundo cada vez tienden a no ejecutar las sentencias extranjeras. En primer lugar, ¿por qué es importante la extradición? Porque dice que muchos países en el mundo están yéndose por la no ejecución de las sentencias extranjeras. Eso es por un lado. Y la otra situación, o el otro caso que hace importante la extradición es que, dada la rapidez y multiplicidad de medios existentes, sin la extradición los delincuentes escaparían a la justicia penal fácilmente, con solo refugiarse en un país distinto. El otro caso por el cual toma relevancia o se convierte en importante la institución de la extradición es porque muchas de las personas entonces que tienen muchas facilidades, bastaría con irse a otro país para que no se les juzgue, para que no se les aplique la norma penal, la ley penal. Es obvio que he escuchado que hay países que no tienen ningún convenio, ningún tratado internacional en materia de extradición con ningún país. Entonces muchas personas que se consideran o se sienten perseguidas penalmente por un estado y que saben que pueden ser requeridos a su estado de origen, deciden trasladarse a un tercer estado, el cual estos estados que no tienen esas obligaciones. ¿Para qué? Para no ser sometidos a un juicio penal o para no cumplir con una pena que posiblemente ya se les impuso, ¿verdad? Entonces por eso es importante la figura de la extradición,
porque los estados han dejado de aplicar de forma constante las sentencias extranjeras y por la facilidad que tienen los sujetos de poderse movilizar y que bastaría con refugiarse en otro país. ¿Para qué? Para que exista impunidad y no se le pueda someter a un proceso penal. Sin embargo, en relación a esto de la importancia y la naturaleza de la extradición, esta figura de la extradición no siempre fue reconocida universalmente, la legalidad de la misma. En otras palabras, no siempre fue reconocida universalmente la legalidad de la extradición. Muchos se pronunciaron en contra y dieron algunos argumentos, como por ejemplo argumentaban que se atenta contra el derecho del libre acceso al territorio de un Estado. Que ahí lo que se está violentando es el derecho de libre acceso al territorio de un Estado. Y contra el derecho de habitar donde se quiera, pero por esa misma situación. Son dos situaciones en las que estos personajes, estos tratadistas que se oponen a reconocer la legalidad de la extradición, dice que porque estos atentan contra ese derecho de libre acceso al territorio de un Estado y porque atentan también contra el derecho de habitar donde se quiera, ¿verdad? Van a atentar contra ese mi derecho de habitar donde yo quiera, donde yo decida. Ese tema de extradición perjudicaría esos derechos internacionales que también me asisten como persona. Pero realmente el criterio general de hoy en día es que están a favor de la figura de la extradición. Hoy las grandes mayorías, los grandes tratadistas, etcétera, están en favor de este acto de asistencia jurídica internacional por medio del cual pues, los estados se prestan ese auxilio penal a nivel internacional, ¿verdad? A nivel mundial. También se ha dicho en relación al tema de la extradición, ¿por qué se aplica? Y hay varias corrientes ahí. Hay una corriente que dice que entonces que la extradición se aplica porque es un deber de cortesía internacional entre los estados, que la extradición debe aplicarse entre los estados a nivel mundial. ¿Por qué? Porque es un deber de cortesía. Realmente la extradición lo que es un deber de cortesía entre los estados de carácter internacional. Hay una segunda corriente que dice que no, que la extradición es un acto de reciprocidad jurídica, que realmente la extradición debe aplicarse porque debe existir una reciprocidad jurídica entre los estados. Entonces es más que todo por una reciprocidad que debe de materializarse la extradición. Hay una tercera corriente que dice que la extradición es un acto de asistencia jurídica internacional. Que la extradición simplemente se debe aplicar, se debe materializar entre los estados porque es un acto de asistencia jurídica internacional. Esa es otra corriente. Y hay una última corriente que dice que la extradición realmente es un deber de los estados. Y se debe dar porque es un deber que tienen los estados de prestarse auxilio recíproco entre sí. Sin embargo, el argumento realmente que más se ha generalizado y aceptado se orienta a la realización de la defensa social contra el delito, basado en un fundamento de justicia intrínseca, ¿verdad? Repito, sin embargo, el argumento que más se ha aceptado o que más se ha generalizado por parte de los estados es que la extradición se orienta en la realización de la defensa social contra el delito, que debemos unirnos para el ataque contra el delito, todos los estados, basados en ¿qué? En un fundamento de justicia intrínseca, basado en un fundamento de justicia que está implícito en sí mismo en el tema de la extradición. Lo que se busca es que se aplique la justicia, ¿verdad? Entonces, contemporáneamente y para la mayoría de los estados modernos, la extradición sí es que una verdadera institución de derecho, basada en tratados y convenios internacionales y en leyes especiales en la materia. Repito, entonces contemporánea o modernamente o últimamente, como queramos entenderlo, para la mayoría de los estados a nivel mundial, los estados modernos, la extradición sí es una verdadera institución de derecho, que se basa en tratados y convenios internacionales y en algunos casos en leyes especiales en la materia. Eso es hablando generalmente a nivel mundial. Ahora vamos a lo que nos interesa a nosotros en materia de extradición.
En Guatemala, para nosotros, en Guatemala, esta institución se fundamenta en lo que establece primero el artículo 27 de la Constitución Política de la República de Guatemala. En el artículo 27 de la Constitución Política de la República de Guatemala se establece el tema de la extradición, o sea, es una institución que tiene carácter constitucional porque está plasmada dentro de nuestra Carta Magna en el artículo 27 de la misma. Pero también el tema de la extradición está plasmada en normas ordinarias, en leyes ordinarias. En primer lugar, también la vamos a encontrar establecida o plasmada en el artículo 8 del Código Penal, el cual ya le dimos lectura. Y la vamos a encontrar en los artículos, en unos artículos 34 al 38 del Código de Derecho Internacional, es 334 al 338 del Derecho Internacional Privado, que también se conoce como el Código de Bustamante. Código de Derecho Internacional Privado, que ahora es ley para nosotros, que también es conocido como Código de Bustamante, que también es ley en nuestro país por haber sido aprobada por el decreto 15-75 de la Asamblea Nacional Legislativa del 10 de abril de 1929 y ratificada por el Estado el 9 de septiembre de ese mismo año. Entonces, para el Código de Bustamante, la extradición es como la definimos aquí en la importancia y naturaleza de la extradición. Para el Código de Bustamante o el Derecho Internacional Privado dice que la extradición es un acto de asistencia jurídica internacional por medio de la cual los estados se prestan un auxilio penal a nivel mundial. Entonces ahí vemos en los fundamentos legales que tiene la extradición en nuestro país. Está en tres normativos distintos, como es la Constitución Política de la República, el Código Penal y el Código de Derecho Internacional Privado, o también conocido como Código de Bustamante. Clases de extradición. La extradición también se ha clasificado doctrinariamente, ¿verdad? Doctrinariamente, esta institución se clasifica de la manera que vamos a ver a continuación cada uno de nosotros. En primer lugar, se dice que existe una extradición activa. ¿Cuándo se da la extradición activa? Dice que la extradición activa se da cuando el gobierno de un estado solicita al gobierno de otro la entrega de un delincuente. También se le conoce como extradición propia. La extradición activa es entonces, se materializa cuando el gobierno de un estado solicita al gobierno de otro la entrega de un delincuente. Por ejemplo, cuando Estados Unidos le hace la petición o el requerimiento al Estado de Guatemala que le entregue a un sujeto porque tiene abierto un proceso penal por el delito de narcoactividad en los Estados Unidos. Cuando hace ese requerimiento y manda el expediente solicitándolo, a eso se le denomina extradición activa. Tiene que ver con el país que la está solicitando, única y exclusivamente con la solicitud. A eso se le denomina extradición activa. También hay una extradición pasiva. Y la extradición pasiva dice que se da cuando el gobierno de un estado, mediante la solicitud de otro, entrega un delincuente para que sea juzgado en el país requirente. También se le denomina extradición propia. La extradición pasiva es a la inversa de la anterior, dice, se da cuando el gobierno de un estado, mediante esa solicitud que se le hizo, entrega a un delincuente para que sea juzgado en ese país que lo está requiriendo. Entonces dijimos, cuando Estados Unidos requiere a una persona que se encuentra en Guatemala para que sea sometido a un proceso penal que tiene abierto en Estados Unidos por el delito de narcotráfico, a esa petición se le llama extradición activa. Cuando Guatemala recibe la petición y la analiza, llena los requisitos y sigue el procedimiento correspondiente y toma la decisión mediante juez competente de que sí se puede proceder a la entrega del sujeto, cuando lo entrega, entonces a esa se le conoce extradición pasiva. Cuando el estado al que le fue requerido acepta la petición y entrega al delincuente, a eso se le denomina extradición pasiva. Así también tenemos una clase de extradición que se conoce como extradición voluntaria. ¿Y qué es eso de la extradición voluntaria? Pues la extradición voluntaria se da cuando el delincuente se da voluntariamente,
se entrega al gobierno del estado que lo busca para someterse a la justicia penal. A esta también se le conoce como extradición impropia. Extradición voluntaria se da cuando el delincuente se da voluntariamente y se entrega al gobierno del estado que lo busca para someterse a la justicia penal. En este caso se va a denominar extradición voluntaria cuando la persona se entera por cualquier circunstancia, por cualquier motivo, de que un estado lo está requiriendo al estado donde se encuentra o a su país de origen para someterlo a un proceso. Cuando él se da cuenta de esto, lo que hace es acercarse a este gobierno extranjero y someterse a su órgano jurisdiccional. Pero para que se denomine extradición voluntaria, ese sometimiento debe ser porque ya él se enteró de que un estado lo está buscando y que está haciendo un requerimiento de su persona para que sea entregado por la vía de la extradición. Entonces él no va a esperar que su gobierno de origen o el gobierno del lugar donde se encuentre lo detenga y luego lo extradite, sino que él voluntariamente se va y se presenta. Si no fuera porque ya hay una solicitud de extradición voluntaria, estaríamos hablando de lo que aquí en Guatemala conocemos como la presentación espontánea. Entonces lo que está haciendo realmente es una presentación espontánea y poniéndose a disposición del órgano judicial. Pero cuando se da dentro del marco ya de una petición de extradición sin que haya sido detenido y él se va y voluntariamente se entrega, se le conoce como extradición voluntaria. También tenemos una extradición espontánea. ¿Y cuál es la extradición espontánea? Esta se da cuando el gobierno del estado donde se encuentra el delincuente lo entrega espontáneamente, sin haber sido requerido para ello con anterioridad. La extradición espontánea se da cuando el gobierno del estado donde se encuentra el delincuente lo entrega espontáneamente sin haber sido requerido para ello con anterioridad. Entonces puede ser que una persona esté ya sometida a un proceso en el estado de Guatemala, pero Guatemala tiene conocimiento de que esta persona va a ser requerida por el otro estado por la vía de la extradición, y este estado pues decide no esperar la petición y lo entrega espontáneamente. Entonces, si lo entrega sin que se le haya requerido espontáneamente, a esto se le conoce como extradición espontánea. Obviamente no todos los estados la realizan de esa manera, ¿verdad? Porque así como estados como el nuestro, que son garantistas, sí necesitamos que haya una petición y que se llenen ciertos requisitos previamente establecidos. De lo contrario, no se hará, o de lo contrario se hará caso omiso a esa petición. Asimismo, tenemos una clase de extradición que se conoce como extradición en tránsito. La extradición en tránsito no es más que el permiso que concede el gobierno de un estado para que uno o más delincuentes extraditados pasen por su territorio, por lo que el Código de Derecho Internacional Privado o Código de Bustamante lo considera como un mero trámite administrativo, allá en su artículo 375. Ahí en el 375 el derecho internacional privado considera a esta extradición en tránsito como un mero trámite administrativo. ¿Cómo funciona? Cuando un país, por ejemplo, Guatemala, está extraditando a una persona, pero el vuelo en el que está siendo extraditada esta persona tiene que hacer una parada en la República de México antes de llegar a Estados Unidos. Entonces se va a hacer la solicitud correspondiente indicándole al gobierno mexicano que esa aeronave va a aterrizar en uno de sus aeropuertos, pero que dentro de su aeronave pues lleva una persona en calidad de extraditado. Y entonces el Estado mexicano decidirá si autoriza o no autoriza que pueda aterrizar ese avión en cualquier estado de los estados mexicanos. Y entonces esa paradita que van a hacer ahí, esa es la que se le denomina extradición en tránsito, porque no es su destino final, sino solo está en tránsito mientras llega al país de destino hacia donde va a ser entregado esta persona. Extradición en tránsito. Y existe una última clase de extradición que se denomina la reextradición. Y la reextradición surge cuando un primer estado pide la entrega al país que lo había extraído, basándose el tercer estado en que el delincuente cometió un delito en su territorio antes que cometerlo en el país que ya logró primero su extradición. Repito, la reextradición surge cuando un primer estado pide la entrega al país que lo había extraído, un tercer estado pide la entrega al país que lo había extraído
basándose este tercer estado en que el delincuente cometió un delito en su territorio antes de que el país que logró extradición. El Estado solicitó a Guatemala la entrega de una persona. Guatemala, cuando la extradición Estados Unidos recibe la petición del Estado mexicano, de la República de México, el cual está solicitando la extradición de esa misma persona y le argumenta o le indica que esta persona cometió delitos graves antes en México que los que cometió en Estados Unidos. Por lo tanto, les corresponde a ellos realmente someterlo primero a un órgano jurisdiccional para responsabilizarlo de ciertas acciones u omisiones que se consideran tipos penales. Entonces, así es como funciona la reextradición. Estas son las clases de extradición, entonces, que en la forma que se clasifican doctrinariamente como una extradición activa, una extradición pasiva, una extradición voluntaria, una extradición espontánea, una extradición en tránsito y la reextradición. Entonces, para resolver el problema que se puede dar con la extradición, hay, en nuestro caso en Guatemala, el Código de Derecho Internacional Privado nos da algunas soluciones. Miren, muchachos, cuando estemos en el 9º semestre, ustedes van a llevar el curso de Derecho Internacional Privado. Y ahí, pues obviamente en el Derecho Internacional Privado, lo que se va a aprender es que este derecho nació para ser un indicador, una guía, un derecho que señala. Algunos de este derecho internacional privado quisieron denominarlo derecho civil internacional, porque ese derecho internacional privado realmente tiene que ver con la persona misma, con sus bienes, sus derechos y obligaciones, y con su persona, ¿verdad? En todos los estados de su persona. Pero si recordamos, al principio se hablaba de un derecho internacional en general. Posteriormente, conforme se fue aplicando este derecho internacional en general, se dieron cuenta que realmente el derecho internacional no escapaba a las ramas como el derecho interno de cada estado, que aún siendo un carácter de derecho interno e internacional, existe un derecho internacional público y un derecho internacional privado. El derecho internacional público, que tiene que ver como sujetos al Estado, a organismos que sin ser Estado se conoce como tal, y en algunos casos muy específicos a la persona individual. Ese es el derecho internacional público. Mientras que el derecho internacional privado tiene como sujetos a la persona misma. Entonces, ¿por qué? Porque la persona misma, por su naturaleza cosmopolita, pues tiende a desarrollarse y se va a meter en muchos conflictos de interés, o va a participar en muchas relaciones jurídicas que van a ser muchas veces de carácter internacional y que no precisamente es su norma interna, la de Estado de Guatemala, la que se va a aplicar, sino que por estar en otros lugares puede aplicar otro tipo de normas o pedir la invocación de su propia norma. Entonces ahí se da. El derecho internacional privado existe cuando existe la posibilidad de la existencia de ciertos conflictos de interés entre dos o más personas, ¿verdad? O en negociaciones jurídicas entre dos o más personas de carácter internacional. ¿Qué es lo que hace el derecho internacional privado? Muchos pensaban que el derecho internacional privado era hacer un código para todo el mundo. Eso no se puede. No se puede por una sencilla razón, por la variedad legislativa de cada estado, que si bien es cierto regulan las mismas instituciones muchos de los estados, pero no muchas veces se resuelven igual. Como por ejemplo, si vamos a la mayoría de edad, en Guatemala la mayoría se alcanza a los 18 años, en Estados Unidos se alcanza a los 21 años, y puede ser que en otros estados se alcance a otras edades. Un conflicto que se puede, un conflicto de interés en que puede estar involucrada una persona, hablemos de un guatemalteco que anda en Estados Unidos y resulta que andando en Estados Unidos anda portando un arma de fuego, y cuando lo detienen y le encuentran el arma de fuego fue en Estados Unidos, obviamente va a ser sometido a un proceso, pero él va a decir, él podría decir no, porque en Guatemala se alcanza la mayoría de edad a los 18 años y yo puedo portar un arma de fuego. Sí, pero tiene que tener licencia. ¿Y cuál es la edad para la obtención de licencia? 25. En Guatemala, para la aportación de arma de fuego, 25 años, ahí cambia. Entonces hay ciertas situaciones que se pueden ver involucrados en problemas de carácter internacional. ¿Y cómo se solucionan esos problemas? ¿Qué norma se le aplica? Es el derecho internacional privado el que va a ayudar y va a señalar. Ponía un ejemplo de muchas personas que han tenido la oportunidad de viajar, que han ido a Europa,
y que han tenido la oportunidad de viajar en tren, recordarán que allá las estaciones son inmensas, son grandes, y es una cantidad de trenes que pasan hacia todos lados, y uno, por no ser de origen, no sabe ni qué tren abordar. ¿Qué es lo que hace uno? Bueno, se da cuenta que entonces en esas estaciones hay unas casetitas donde hay unas personas que son los informadores o los que informan, y uno va y se acerca y le dice: mire, yo quiero llegar, mi punto de destino está al lugar, ¿qué tren debo tomar? Porque no sé cuál tomar, que son tantos. Entonces la persona que está en esta caseta le dice: mire, no se preocupe, baje a la planta baja, no es en esta planta, el tren que usted va a abordar pasa por la planta de abajo, el tren es el número 5 y trae una letra A de color rojo o color azul, y le da todas las indicaciones. Entonces le indica, le señala, y ya perfectamente va y aborda el tren que corresponde y va a llegar a su destino. Pues el derecho internacional privado es así, es un derecho que solo ayuda a señalar o a indicar. ¿Por qué? Porque a veces dentro de los estados se dan ese tipo de problemáticas donde se invocan dos o más normas de carácter internacional y el juez no haya qué hacer. Para eso nació el derecho internacional privado, como por ejemplo los ejemplos que vamos a ver ahorita en materia de extradición. Dice el derecho internacional privado: para resolver el problema que se puede dar con la extradición, el Código de Derecho Internacional Privado va a establecer algunos principios como los siguientes. Dice el derecho internacional privado en uno de sus artículos: si varios estados contratantes solicitan la extradición de un delincuente, repito, si varios estados, dos o más estados contratantes, solicitan la extradición de un delincuente por el mismo delito, dice el derecho internacional privado, como un indicador o como señalador que les dije que es ese derecho, dicen, para facilitarle al abogado y al juez cómo resolver ese conflicto de interés, debe entregarse a aquel en cuyo territorio se haya cometido primero. Ya que en nuestro código solo el artículo 8 tiene la extradición a la hora de que el Estado de Guatemala se le presentan 3 solicitudes de una misma persona y por el mismo delito. ¿A quién se lo entrega? Cuando llegue con el juez y los 3 le hagan la petición, ¿a quién se lo va a ordenar el juez que se le entregue? Pues se va a auxiliar del derecho internacional privado, porque va a encontrar que dice: si varios estados contratantes solicitan la extradición de un delincuente por el mismo delito, aquí da la salida al código al juez: se debe entregar a aquel en cuyo territorio se haya cometido primero. Entonces el juez va a verificar cuándo fue cometido el delito en México, cuándo fue cometido el delito en Estados Unidos, cuándo fue cometido el delito en Canadá. El de México fue primero, entonces se ordena la extradición hacia la República de México de esta persona. Así es como vamos a ver en el 9º semestre cómo funciona el derecho internacional privado, pero en nuestro caso, por el tema que nos atañe de extradición, estamos viendo que sí nos está dando soluciones el derecho internacional privado. Otro ejemplo que también establece el derecho internacional privado: si todos los hechos imputados tuvieran igual gravedad, será preferido el Estado contratante que presente primero la solicitud de extradición. Dice: si todos los hechos imputados tuvieran igual gravedad, todos los hechos que cometió esta persona del cual se está pidiendo su extradición, todos son graves, dice, será preferido el Estado contratante que presente primero la solicitud de extradición. Si son varios entonces los estados que piden por delitos graves que cometió esta persona, entonces se le entregará a aquel que presente primero la solicitud de extradición. Entonces el juez, cuando se le presenten los 3 estados pidiendo a este mismo delincuente, en este segundo caso, dirá: bueno, ya que todos me lo están pidiendo y en todos son delitos graves, ¿quién fue el primero que lo trajo? Estados Unidos. Entonces que se le entregue al gobierno de Estados Unidos en extradición, porque fue el primero en presentarlo, posteriormente fue México y posteriormente fue Canadá. Entonces se le entrega a Estados Unidos. Ya ven, es el derecho internacional privado que le da la salida a ese conflicto de intereses cuando se invocan 2 o más normas de carácter internacional. Un último ejemplo que nos da el derecho internacional privado: de ser simultáneas las solicitudes de extradición, o sea que casualmente son casi al mismo tiempo las 3 peticiones, decidirá el Estado requerido. Si las 3 peticiones llegan casi al mismo tiempo, entonces dice el derecho internacional privado, para que ninguna alegue: yo fui primero cometió el delito, ya no. Si las 3 llegan casi que al mismo tiempo, será el Estado al que le están requiriendo el que tome la decisión a quien se le entrega. Será el juez guatemalteco el que decidirá si es a Estados Unidos, si es a México, si es a Canadá. Ya es decisión del juez a quien se lo entrega. Y sigue diciendo: pero aquí da otra salida.
pero de ser simultánea decidirá el estado requerido, pero debe conceder la preferencia al estado de origen, o en su defecto, al domicilio del delincuente si fuera uno de los solicitantes. Entonces dice, si fue simultáneo, que sea el juez de Guatemala el que decida a quién se lo entrega. Pero tome en cuenta esto, señor juez, dice el derecho internacional privado. Si dentro de los 3 estados que están pidiendo la extradición, esta persona o delincuente que está siendo requerido es nacido en alguno de estos estados, debe dársele preferencia a donde él nació y que se extradite al país de origen donde él nació. Ahora, si esta persona que está siendo requerido no es nacional de origen ni de México, ni de Estados Unidos, ni Canadá, pero se puede comprobar que su último domicilio lo tuvo en alguno de los 3, que se dé preferencia a ese estado. Si esta persona tuvo domicilio en Canadá, allá es donde vivía últimamente, no es de ahí, no nació ahí, pero ahí estaba domiciliado, ahí vivió los últimos años, que sea extraditado al lugar donde se pueda comprobar que tuvo su domicilio. Así es como funciona el derecho internacional privado y así facilita a los jurisdiccionales resolver conflictos de interés de carácter internacional en materia de derecho internacional privado. Entonces, muchachos, ahí tenemos las clases de extradición y cómo podrían resolverse en determinado momento. Fuentes de la extradición. ¿Cuáles son las fuentes de la extradición? Dentro de las fuentes de la extradición, pues vamos a determinar que solo existen 2 fuentes. La fuente de derecho interno y la fuente de derecho internacional. La fuente de derecho interno y la fuente de derecho internacional. Y dentro de las fuentes de derecho interno tenemos para Guatemala, dentro de este derecho, en el tema de extradición, dice que tiene su fuente en la Constitución Política de la República, artículo 27, en el Código Penal, artículo 8, y en leyes especiales como la que tenemos nosotros, que es el Código de Derecho Internacional, o conocido como Código de Bustamante, que es norma interna para nosotros. Que este Código de Derecho Internacional vino como un tratado, pero fue suscrito por Guatemala y ratificado por Guatemala. Pero ustedes saben que para que un tratado de derecho internacional sea válido en Guatemala, pues tiene que hacer su ingreso por donde corresponde y pasar todo su proceso legislativo. Y cuando pasa por el proceso legislativo, porque solo el organismo legislativo puede crear leyes, va a salir de ahí como una norma ordinaria. Entonces, como fuentes de la extradición tenemos el derecho interno, la Constitución Política de la República, el Código Penal y el Código de Derecho Internacional, que también se conoce como Código de Bustamante. Y como fuente de derecho internacional tenemos 2, los tratados de extradición y las declaraciones de reciprocidad. Los tratados de extradición, que constituyen la fuente más importante, que consiste en acuerdos o convenios que se llevan a cabo entre los gobiernos de diferentes estados y por el cual se obligan recíprocamente a entregarse determinados delincuentes previo a cumplir con ciertos trámites y requisitos, ¿verdad? Entonces, la primera fuente de carácter internacional, los tratados de extradición, que dice que constituye la fuente más importante de la extradición. Y por otro lado, como fuente de derecho internacional, tenemos las declaraciones de reciprocidad, que surgen cuando no existen tratados de extradición, en los cuales se conviene en que el Estado demandante se compromete a la reciprocidad. Y esto pueden hacerlo por un simple cruce de notas, ¿verdad? Donde los Estados se comprometen a prestarse ese auxilio internacional en materia penal en el tema de extradición de forma recíproca, sin que exista un tratado internacional, sino entraría dentro de la fuente de los tratados de extradición. Entonces, como fuentes de la extradición tenemos el derecho interno y el derecho internacional. Dentro del derecho interno, la Constitución Política de la República de Guatemala, el Código Penal y el Código de Derecho Internacional Privado. Y como fuentes internacionales tenemos los tratados de extradición y las declaraciones de reciprocidad en el tema de extradición. Bien, muchachos, nos quedamos ahí en el tema de este día en relación a los principios y principios del derecho penal en el tema de la territorialidad y la extraterritorialidad, y en el tema lo que corresponde a la extradición. Entonces nos quedamos hasta acá en este tema. Les agradezco su atención y estaremos viéndonos nuevamente en la próxima semana, siempre a la 1 de la tarde. Miren, ahora, si ustedes ya están organizados por sedes, si tienen representantes, sea en las sedes departamentales, en las sedes en Guatemala, yo tengo la intención de poderles enviar los documentos. Ahora sí ya me habilitaron el correo, porque tenía el correo, pero tenía problemas para entrar y poderlo enviar. Ahora ya están perfectamente habilitados
ustedes por favor me pueden escribir al fg033@urrural.edu.gt. Repito, fg033@urrural.edu.gt. Entonces, en la medida de lo posible, a partir del día de mañana, yo estaré haciendo un tiempo para estar contestando la mayor cantidad de correos que pueda. Si son por medio de representantes, mucho mejor, así ustedes me ayudan y me colaboran y lo reenvían a sus compañeros. Estaré enviando el tema de la semana pasada y el tema que acabamos de ver, y así los temas que en lo sucesivo todavía veamos mientras se mantengan estas condiciones en nuestro país, ¿verdad? Entonces, gracias por la atención prestada y nos volvemos a conectar la próxima semana. Que tengan un buen día cada uno de ustedes y bendiciones.